Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de esas 9 series turcas que son absolutamente adictivas. Esas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más, esas que te hacen vibrar con cada escena, con cada diálogo y con cada mirada. Si eres nuevo por aquí, me presento rapidísimo, y en este canal me encanta compartir mis pasiones con ustedes, desde viajes y gastronomía hasta, por supuesto, mis series y películas favoritas. Y si te gusta el contenido que hago, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre habrá algo interesante para ver. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esas series turcas que te robarán el corazón. He seleccionado 9 producciones que, en mi opinión, destacan por sus tramas intensas, personajes carismáticos y, sobre todo, esa magia turca que te envuelve y te hace querer ver un episodio tras otro sin poder parar. Empezamos con una serie que fue un boom total y que seguramente muchos de ustedes ya conocen, pero si no la has visto, no sé qué estás esperando. Estoy hablando de Erkenzicus, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica es una explosión de alegría y optimismo. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y algo torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre los protagonistas es innegable y las situaciones cómicas y románticas te mantendrán pegado a la pantalla. Además, los paisajes turcos son simplemente espectaculares. Si buscas una serie ligera, divertida y que te deje con una sonrisa en la cara, Erkenzicus es para ti. Pero vamos a profundizar un poco más en Erkenzicus. Lo que realmente la hace especial es la forma en que combina el humor con momentos genuinamente emotivos. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje con el que es fácil identificarse. Es una chica común y corriente con sueños grandes, y su torpeza y autenticidad la hacen muy adorable. Can, interpretado por Can Yaman, es el típico galán aventurero, pero con una vulnerabilidad que lo hace más humano. La serie no solo se centra en el romance entre Sanem y Can, sino que también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes secundarios también son muy importantes, cada uno con su propia historia y personalidad que enriquecen la trama. Desde la familia de Sanem, con su madre que siempre la apoya y su padre que es un poco gruñón pero tiene un gran corazón, hasta los compañeros de trabajo de la agencia de publicidad, cada uno aporta algo especial a la serie. Además, Erkenzicus te permite sumergirte en la cultura turca. La serie muestra la belleza de Estambul con sus calles empedradas, sus mercados bulliciosos y sus impresionantes vistas al Bósforo. También te presenta la gastronomía turca, con sus deliciosos platos y postres que te harán agua la boca. Y por supuesto, la música turca, que te acompañará en cada escena y te hará sentir la emoción de la historia. Si necesitas una serie que te levante el ánimo, que te haga reír a carcajadas y que te recuerde la importancia del amor y la amistad, Erkenzicus es la elección perfecta. Seguimos con una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la familia y el perdón. Se trata de İstanbul Helin, o Novia de Estambul. Esta serie narra la historia de Süreyya, una joven cantante que se enamora de Faruk, un rico hombre de negocios perteneciente a una familia tradicional y conservadora de Bursa. La serie explora las dificultades que enfrenta Süreyya para adaptarse a su nueva vida y a las costumbres de la familia Boran. Es una historia llena de drama, pero también de momentos emotivos y hermosos. La actuación de Aslenberg como Süreyya es simplemente brillante. Prepárense para llorar, reír y enamorarse de esta conmovedora historia. İstanbul Helin es mucho más que un simple drama romántico. Es una serie que explora las complejidades de las relaciones familiares, las diferencias culturales y las expectativas sociales. Süreyya, al ser una mujer moderna e independiente, choca constantemente con las tradiciones y costumbres de la familia Boran, especialmente con Esma Sultan, la matriarca de la familia, interpretada por İpek Bilgin. Esma Sultan es un personaje complejo y fascinante. Es una mujer poderosa y decidida, pero también es una mujer que ha vivido bajo las estrictas normas de la sociedad y que tiene sus propios traumas y secretos. Su relación con Süreyya es tensa desde el principio, pero a medida que la serie avanza, ambas mujeres aprenden a entenderse y a respetarse mutuamente. La serie también aborda temas como el perdón,
la reconciliación y la importancia de aceptar las diferencias. A través de la historia de Süreyya y Faruk, la serie nos muestra que el amor puede superar cualquier obstáculo, pero que requiere esfuerzo, comprensión y compromiso. Además, Istanbul Yuhelin te transporta a la hermosa ciudad de Bursa, con sus paisajes montañosos, sus mezquitas históricas y sus casas tradicionales. La serie te permite conocer la cultura turca a través de sus costumbres, su música y su gastronomía. Si estás buscando una serie que te haga sentir, que te haga reflexionar y que te deje una huella duradera, Istanbul Yuhelin es una excelente opción. Ahora, cambiamos un poco de registro y nos adentramos en un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento. Hablo de Sasiyet o Persona. Esta serie es una verdadera joya. Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer, decide aprovechar su enfermedad para cometer crímenes y vengarse de personas que considera culpables de injusticias pasadas. La serie plantea dilemas morales muy interesantes y te hace cuestionar los límites de la justicia y la venganza. La actuación de Haluk Bilginer, que ganó un premio Emmy por su interpretación, es simplemente magistral. Sasiyet es una serie inteligente, oscura y muy adictiva. Si te gustan los thrillers que te hacen pensar, no te la puedes perder. Sasiyet es una serie que va más allá del simple entretenimiento. Es una obra de arte que te hace cuestionar la moralidad, la justicia y la naturaleza humana. La actuación de Haluk Bilginer es simplemente impresionante. Logra transmitir la complejidad de Aga Beyolu, un hombre que está perdiendo la memoria, pero que está decidido a hacer justicia a su manera. La serie no solo se centra en los crímenes de Aga Beyolu, sino que también explora su pasado y las razones que lo llevaron a tomar esas decisiones. A medida que la serie avanza, vamos descubriendo los traumas y las injusticias que Aga Beyolu ha sufrido a lo largo de su vida. Sasiyet también aborda temas como la corrupción, la impunidad y la falta de justicia en la sociedad. La serie nos muestra un mundo oscuro y despiadado, donde los poderosos se aprovechan de los débiles y donde la verdad es difícil de encontrar. La serie está filmada en Estambul, pero la ciudad se presenta de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. La serie nos muestra los rincones más oscuros y marginales de la ciudad, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica. Si estás buscando una serie que te desafíe intelectualmente, que te haga pensar y que te mantenga en tensión constante, Sasiyet es la serie perfecta para ti. Volviendo a las historias de amor, les presento Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. La historia se centra en Hayat, una joven que empieza a trabajar en una empresa textil y se enamora de Murat, el jefe, que al principio se muestra frío y distante. La serie está llena de enredos, malentendidos y situaciones divertidas. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es increíble, y la banda sonora es muy pegadiza. Si buscas una serie romántica, ligera y entretenida, Aşk Laftan Anlamaz te encantará. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La serie se basa en la clásica fórmula de chica conoce chico, pero la química entre Hande Erçel y Burak Deniz eleva la serie a otro nivel. Hayat es un personaje adorable y carismático. Es una chica trabajadora y honesta que lucha por sus sueños. Murat, por otro lado, es un hombre frío y distante que tiene dificultades para expresar sus sentimientos. La serie está llena de situaciones cómicas y románticas que te mantendrán enganchado desde el principio. Los enredos y malentendidos entre Hayat y Murat son hilarantes, y la tensión sexual entre ellos es palpable. Además de la historia de amor principal, la serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de ser fiel a uno mismo. Los personajes secundarios son muy importantes y aportan humor y profundidad a la serie. La banda sonora de Aşk Laftan Anlamaz es muy pegadiza y te hará querer bailar y cantar junto con los personajes. Si necesitas una serie que te levante el ánimo, que te haga reír y que te recuerde la magia del amor, Aşk Laftan Anlamaz es la elección perfecta. Para los que buscan una serie con un toque histórico y mucha intriga, les recomiendo Muhteşem Yüzyıl o El siglo magnífico. Esta serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie está llena de intrigas palaciegas, batallas épicas y romances prohibidos. Los vestuarios y la escenografía son espectaculares y la historia es fascinante. Muhteşem Yüzyıl
es una serie épica que te transportará a otro mundo. Muhteşem Yzyl es una serie que te sumergirá en el mundo del Imperio Otomano, con sus intrigas palaciegas, sus batallas épicas y sus romances prohibidos. La serie está basada en hechos históricos, pero también se toma ciertas libertades creativas para hacer la historia más entretenida y dramática. Süleyman el Magnífico es un personaje fascinante. Fue un líder militar brillante, un legislador justo y un mecenas de las artes. Su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera, es uno de los aspectos más interesantes de la serie. Hürrem Sultán es un personaje ambicioso y astuto. Utiliza su inteligencia y su belleza para ascender en la corte otomana y convertirse en una de las mujeres más poderosas del imperio. La serie está llena de personajes intrigantes, como Ibrahim Pasha, el gran visir de Süleyman, y Mahidevran Sultán, la primera esposa de Süleyman. Los vestuarios y la escenografía de Muhteşem Yzyl son espectaculares. La serie te transporta al mundo del siglo XVI, con sus palacios suntuosos, sus jardines exuberantes y sus vestimentas elaboradas. Si estás buscando una serie épica que te transporte a otro mundo, Muhteşem Yzyl es una excelente opción. Cambiamos de registro completamente y nos vamos a una serie más moderna y con toques de misterio, Fi. Esta serie es una adaptación de una trilogía de libros muy popular en Turquía. Cuenta la historia de Kan Manyay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. La serie explora temas como la obsesión, el poder y la manipulación. Es una serie visualmente muy atractiva y con una trama que te enganchará desde el principio. Fi es una serie arriesgada y provocadora que no te dejará indiferente. Fi es una serie que te provocará y te hará cuestionar tus propios límites. La serie explora temas oscuros y tabúes como la obsesión, el poder y la manipulación. Kan Manyay es un personaje complejo y perturbador. Es un psicólogo brillante, pero también es un hombre obsesionado con el control y la manipulación. Duru, por otro lado, es una joven bailarina que lucha por sus sueños, pero que se ve atrapada en la red de Kan Manyay. La serie está filmada de una manera muy visual y estilizada. La música y la fotografía crean una atmósfera opresiva y sensual. Fi es una serie que no es para todo el mundo. Es una serie arriesgada y provocadora que te hará sentir incómodo en ocasiones. Pero si estás buscando una serie que te desafíe y que te haga pensar, Fi es una excelente opción. Ahora les voy a recomendar una serie que es un clásico moderno y que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Estoy hablando de Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico que te romperá el corazón. La historia se centra en Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias y las presiones familiares. La serie está llena de momentos emotivos, giros inesperados y una banda sonora preciosa. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es innegable, y la historia te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Prepárense para llorar a mares con Kara Sevda. Kara Sevda es una serie que te hará sentir todas las emociones posibles. Es una historia de amor trágica que te romperá el corazón, pero que también te hará creer en el poder del amor verdadero. Kemal y Nihan son dos personajes inolvidables. Kemal es un joven inteligente y ambicioso que lucha por salir adelante. Nihan es una joven artista que vive atrapada en una vida que no quiere. Su amor es puro y verdadero, pero se ve truncado por las diferencias de clase social y las presiones familiares. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con ella. A pesar de todo, Kemal y Nihan nunca dejan de amarse. Su amor perdura a través del tiempo y la distancia. Kara Sevda es una serie que te hará reflexionar sobre el amor, la pérdida y el sacrificio. Es una serie que te tocará el corazón y que te dejará pensando en ella durante mucho tiempo. Si lo que buscas es una serie con un toque más juvenil y problemas adolescentes, Medcezir es una excelente opción. Esta serie es una adaptación de la famosa serie americana, de OC, y cuenta la historia de Yaman, un chico de origen humilde que es acogido por una familia rica en un barrio exclusivo de Estambul. La serie explora temas como la amistad, el amor, la clase social y la búsqueda de la identidad. Medcezir es una serie entretenida y con personajes entrañables que te harán recordar tu adolescencia. Medcezir es una serie que te hará revivir tus años de adolescencia.
La serie explora los problemas y las inquietudes de los jóvenes, como la amistad, el amor, la identidad y la presión social. Yaman es un personaje con el que es fácil identificarse. Es un chico humilde que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Mairi, por otro lado, es una chica rica que se siente atrapada en su vida privilegiada. La serie está llena de personajes entrañables, como Orkun, el mejor amigo de Yaman, y Eylül, la novia de Yaman. Medcezir es una serie entretenida y adictiva que te hará reír, llorar y suspirar de amor. Y por último, pero no menos importante, les voy a recomendar Kukur, o El Pozo. Esta serie es un drama de acción que te mantendrá al borde de tu asiento. La historia se centra en la familia Koobal, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de pandillas. Cuando una nueva banda intenta tomar el control del barrio, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur para proteger a su familia y a su hogar. La serie está llena de acción, intriga y personajes complejos. Kukur es una serie adictiva y muy bien producida que te enganchará desde el primer episodio. Kukur es una serie que te sumergirá en el mundo oscuro y peligroso de las pandillas callejeras. La serie está llena de acción, violencia y drama. Yamak es un personaje complejo y carismático. Es un hombre que ha tratado de escapar de su pasado, pero que se ve obligado a regresar a Kukur para proteger a su familia. La serie está llena de personajes intrigantes como Idris Koobal, el patriarca de la familia, y Bartolu Saadetin, el líder de la banda rival. Kukur es una serie adictiva y muy bien producida que te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. Y bueno chicos, estas son las 9 series turcas que considero que son absolutamente adictivas y que te harán vibrar. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para encontrar su próxima serie favorita. Recuerden que hay muchísimas más series turcas increíbles por ahí, así que si les gusta este género tienen mucho por descubrir. Para resumir, hoy hablamos de 9 series turcas que destacan por sus tramas intensas, personajes carismáticos y esa magia turca que te envuelve. Vimos desde comedias románticas como Erkenci y Asklaftan Anlamaz, hasta thrillers psicológicos como Sasiyet, y dramas épicos como Mutesem YZYL. También hablamos de dramas románticos desgarradores como Karasevda, y series de acción como Kukur. Espero que hayan encontrado algo que les interese. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y saber que puedo ayudarles a descubrir nuevas series y películas. Ahora quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.